Buenas, por medio de este proyecto audiovisual, nosotros les vamos a hablar sobre la replicación del ADN, la molécula de la herencia. Los integrantes del grupo son Alexis Vargas Méndez, Verónica Borge Chávez, Lilida Acevedo Díaz, Luis Caldera Gutiérrez y Karina Montero Hidalgo. Primeramente les vamos a hablar un poco sobre el descubrimiento de la molécula de ADN. A finales del siglo XIX, los científicos habían aprendido que la información genética se encuentra en unidades individuales que llamaban genes. Sin embargo, aún no sabían qué era. A comienzos del siglo XX, los estudios sobre división celular proporcionan evidencias sólidas de que los genes son parte de los cromosomas. Poco después, encontraron que los cromosomas eucariontes se componen únicamente de proteínas y ADN. Una de las dos debía llevar el plano hereditario de la célula. A finales de la década de 1920, el científico inglés Frederick Griffith trataba de crear una vacuna para prevenir la neumonía bacteriana. Él trató de hacer una vacuna con dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae. La Streptococcus pneumoniae coloquialmente es conocida como neumococo. Esta bacteria Streptococcus se transmite de una persona enferma a otra a través del contacto de las secreciones respiratorias. Primero, inyectó en ratones cepa R viva, la cual no causó neumonía. Segundo, inyectó cepa S viva, la cual causó neumonía o muerte al animal. En tercer lugar, la cepa S muerta por calor, la cual no causó neumonía. Y por último, la mezcla de la cepa R viva y la S muerta por calor. El ratón contrajo neumonía y murió. Esto quiere decir que algo en la cepa S muerta por calor transformaba la cepa R inofensiva en S mortal. Griffith nunca descubrió una vacuna eficaz y en ese sentido sus experimentos fueron un fracaso, pero fueron un punto de partida para comprender la genética, ya que en otras investigaciones sospecharon que la causa de la transformación podía ser la molécula de la herencia. Tiempo después, investigadores como Avery, McLady y McCarthy descubrieron que la molécula de transformación es el ADN. Aislaron el ADN de la bacteria de cepas S, mezcladas con la bacteria de la R, y produjeron bacterias vivas de la cepa S. Para mostrar que fue causado por ADN y no por restos de proteínas que contaminaron el ADN, trataron muestras con enzimas que destruyeron las proteínas, lo cual no evitó la transformación. Al tratar las muestras con enzimas que destruyeron el ADN, la transformación se impidió. Este experimento sirve para interpretar los resultados del experimento de Griffith y así Avery, McLady y McCarthy concluyeron que los genes estaban hechos de ADN. Sin embargo, no todos quedaron convencidos y formularon diferentes hipótesis. No obstante, se acumularon más evidencias y por último quedaron convencidos por un grupo de experimentos de Alfred Hershey y Martha James, en los que demostraron que el ADN es la molécula de herencia de ciertos virus. Ciertos virus infectan solo bacterias y se llaman bacteriófagos, lo que significa comedores de bacterias. Un bacteriófago o fago, para abreviar, depende de su bacteria huésped para cubrir todos los aspectos de su ciclo de vida. Cuando un fago encuentra una bacteria, se adhiere a la pared celular de esta y le inyecta su material genético. La envoltura externa del fago queda fuera de la pared celular. La bacteria no distingue los genes del fago de sus propios genes, así que interpreta los genes del fago y usa la información para producir otros fagos. Por último, uno de los genes del fago dirige la síntesis de una enzima que rompe la bacteria, lo que deja en libertad a los fagos recién construidos. Aunque muchos bacteriófagos tienen estructuras intrincadas, químicamente son muy simples, pues solo constan de ADN y de proteína. Por lo tanto, una de estas dos moléculas debe ser el material genético del fago. A comienzos de la década de 1950, Alfred Hershey y Martha Chase aprovecharon la sencillez química de los bacteriófagos para deducir que su material genético es el ADN. Hershey y Chase sabían que las bacterias infectadas deben contener material genético del fago, así que si pudieran marcar el ADN y la proteína del fago y separar las bacterias infectadas de la envoltura del fago que queda fuera, podrían ver que la molécula entra en la bacteria.
Tanto el ADN como las proteínas contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. El ADN contiene también fósforo pero no azufre, mientras que las proteínas contienen azufre pero no fósforo. Hershey y Chase forzaron a una población de fagos a sintetizar ADN usando fósforo radioactivo, con lo cual marcaron su ADN. Otra población fue forzada a sintetizar proteínas con azufre radioactivo y así quedaron marcadas. Cuando las bacterias fueron infectadas por los fagos que contenían proteínas marcadas radiactivamente, las bacterias no se volvieron radioactivas. En cambio, cuando las bacterias fueron infectadas por los fagos que contenían ADN radioactivo, las bacterias se hicieron radiactivas. Hershey y Chase concluyeron que el ADN, no las proteínas, es el material genético de los fagos. En un segundo grupo de experimentos, los investigadores volvieron a marcar el ADN de una población de fagos y las proteínas en otra población. Dejaron que los fagos infectaran las bacterias. Cuando transcurrió el tiempo suficiente para que los fagos se reprodujeran, los investigadores abrieron las bacterias y los fagos descendientes fueron separados de entre los restos bacterianos. En los fagos descendientes se encontraron ADN radioactivo, pero no las proteínas radiactivas. El segundo experimento confirmó los resultados del primero. El ADN es la molécula de la herencia. ¿Cómo está compuesto el ADN? El ADN consta de 4 pequeñas unidades llamadas nucleótidos. Y cada nucleótido tiene 3 partes: un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y 4 partes nitrogenadas, denominadas adenina, guanina, tiamina y citosina. Según propusieron James Watson y Francis Crick, la molécula de ADN consta de 2 polímeros de nucleótidos enlazados llamados hebras. En cada hebra, el grupo fosfato de un nucleótido se une con el azúcar del siguiente nucleótido en la misma hebra. La sucesión de enlaces produce una columna vertebral en que alternan azúcares y fosfatos. De esta columna se proyectan bases de nucleótidos. Los dos extremos de la hebra son distintos. Un extremo tiene un azúcar libre y el otro un fosfato libre. Las hebras del ADN giran una alrededor de la otra y forman una doble hélice, orientadas en direcciones opuestas. Para formar enlaces de hidrógeno, la adenina debe estar con la timina y la guanina con citosina. A ellas se les llama pares de bases complementarias. Lo importante del ADN no es el número de unidades, sino la secuencia. Un tramo de ADN de los nucleótidos tiene más de 1.000.000 de secuencias posibles de 4 bases. Antes de la división celular, la célula original debe sintetizar 2 copias exactas de ADN. Este proceso se denomina replicación del ADN y produce 2 dobles hélices idénticas. La base de la replicación del ADN es el emparejamiento de estas mismas. Los componentes esenciales para la replicación del ADN son las hebras del ADN originales, nucleótidos libres y diversos, y enzimas que desarrollan y abren la doble hélice del ADN original y que sintetizan nuevas hebras. En primer lugar, las enzimas ADN helicosas, que significa enzima que separa la doble hélice, abren la doble hélice del ADN original, con lo que las bases de 2 hebras de ADN dejan de formar pares de bases, una con la otra. Otras enzimas llamadas ADN polimerasa avanzan por cada hebra separada y emparejan sus bases con los nucleótidos libres complementarios. Conecta también nucleótidos libres unos con otros para formar 2 nuevas hebras de ADN. Al finalizar la replicación, una hebra de ADN original y su hebra de ADN hija se enredan en una doble hélice y la otra hebra original con su hebra hija en una segunda hélice. La replicación del ADN conserva una hebra del ADN original y sintetiza una nueva hebra. Este proceso tiene el nombre de replicación semiconservativa. Si no se cometieron errores, la secuencia de bases de las
dos hélices dobles de ADN es idéntica a la de la doble hélice de ADN original. Los cambios en la secuencia de bases de ADN suelen dar como resultado un gen defectuoso. A esto se le llama mutación. Sin embargo, existe una variedad de enzimas de reparación del ADN que revisan cada hebra hija durante y después de la síntesis. Ellas corrigen el error y continúan la síntesis. Igualmente, los errores pueden ocurrir, además de los cometidos durante la replicación normal. Diversas condiciones ambientales pueden dañar el ADN. Por ejemplo, compuestos químicos como los del humo del cigarrillo y algunas formas de irradiación ultravioleta, como los rayos ultravioletas de la luz solar y rayos X. En la replicación, ocasionalmente no concuerdan un par de bases. Las enzimas de reparación reconocen el desajuste, cortan el nucleótido equivocado y lo sustituyen con otro que lleva una base complementaria. A veces reemplazan el nucleótido original en lugar del equivocado y se produce un par de bases complementarias, pero incorrecto. Estas sustituciones de nucleótidos se llaman mutaciones puntuadas. También existen mutaciones por inserción, que ocurren cuando uno o más pares de nucleótidos se insertan en la doble hélice. El proceso de mutación por supresión se caracteriza cuando se elimina uno o más pares de nucleótidos de la doble hélice. Además, puede ocurrir una inversión, que es cuando una sección de ADN se corta de un cromosoma, se invierte y se reintegra en el espacio. El proceso de translocación ocurre cuando se remueve un segmento de ADN de un cromosoma y se inserta en el otro. Como conclusión, podemos decir que la replicación del ácido desoxirribonucleico consta de 3 acciones principales. En primer lugar, la doble hélice del ADN debe abrirse para que sea posible interpretar la secuencia de bases. Enseguida, es necesario sintetizar nuevas hebras de ADN con la secuencia de bases complementaria de las 2 hebras originales. En las células eucariontes, estas nuevas hebras de ADN se sintetizan en secciones muy cortas. Por tanto, el tercer paso de la replicación del ADN es unir secciones para formar una nueva hebra continua de ADN. Cada paso es realizado por un conjunto diferente de enzimas que son la ADN helicasa y la ADN polimerasa. La ADN helicasa separa las hebras del ADN original o parental. En sintonía con otras enzimas, esta rompe los enlaces de hidrógeno entre partes bases, las cuales mantienen unidas las 2 hebras del ADN original y se forma un tipo de burbuja de replicación. La burbuja de replicación contiene una horquilla de replicación en cada extremo, donde las 2 hebras del ADN original comienzan a desenrollarse. En la burbuja de replicación, las bases de las hebras del ADN original dejan de estar emparejadas. La ADN polimerasa sintetiza nuevas hebras de ADN. Las burbujas de replicación son esenciales ya que permiten que una segunda enzima, la ADN polimerasa, pase a las bases de cada hebra de ADN. En cada horquilla de replicación, un complejo de ADN polimerasa y otras proteínas se unen a cada hebra original. Por tanto, habrá 2 complejos de ADN polimerasa, uno en cada hebra original. La ADN polimerasa reconoce una base sin par de hebra original y la une a una base complementaria en un nucleótido libre. Luego, la ADN polimerasa cataliza la formación de nuevos enlaces covalentes que unan al fosfato del nucleótido libre nuevo con el azúcar del nucleótido añadido más recientemente de la hebra hija que va creciendo. Así, la ADN polimerasa sintetiza la columna de azúcar y fosfato de la hebra hija. Para concluir, un pequeño repaso. ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN? Cuando comenzó el siglo XX, los científicos sabían que los genes debían estar hechos de proteínas o bien de ADN. Griffith mostró con sus estudios que los genes pueden transferirse de una cepa bacteriana a otra. Esta transferencia puede transformar esa cepa de inofensiva en mortífera. Avery, McLeod y McCarthy
Demostraron que el ADN era la molécula que podía transformar las bacterias. Hershey y Chase encontraron que el ADN es también el material hereditario de los virus bacteriófagos. Así, los genes deben estar hechos de ADN. El ADN consta de nucleótidos que están unidos en hebras largas. Cada nucleótido consta de un grupo fosfato, el azúcar desoxirriboso, de 5 carbonos y una base nitrogenada. En el ADN se presentan 4 bases: adenina, guanina, timina y citosina. El azúcar de un nucleótido se une con el fosfato del siguiente nucleótido para formar una columna de azúcar y fosfato para cada hebra. Se forma una doble hélice que tiene aspecto de escalera de caracol. En la hélice únicamente pueden unirse pares de bases complementarias. La adenina se enlaza con timina y la guanina con la citosina. ¿Cómo codifica la información el ADN? La información genética está codificada como la secuencia de bases de una molécula de ADN. Así como un idioma puede formar miles de palabras y frases complejas con pocas letras, variando la secuencia de un número de letras de cada palabra y frase. El ADN codifica grandes cantidades de información con variaciones en la secuencia y número de bases de los diferentes genes. El ADN puede codificar cantidades enormes de información en su secuencia de bases. ¿Y cómo es que la replicación del ADN garantiza la constancia genética durante la división celular? Cuando las células se reproducen, deben replicar su ADN de modo que cada célula hija reciba toda la información genética original. En la replicación del ADN, las enzimas desenrollan y separan las 2 hebras de ADN original. Luego, enzimas de ADN polimerasa se unen a cada hebra de ADN original, nucleótidos libres, forman enlaces de nitrógeno con las bases complementarias de las hebras originales y la ADN polimerasa une los nucleótidos libres para formar nuevas hebras de ADN. Por consiguiente, la secuencia de nucleótidos de cada hebra recién formada es complementaria de la secuencia de una hebra original. La replicación es semiconservativa porque cuando concluye la replicación, las 2 nuevas hélices constan de una hebra de ADN original y una hebra hija complementaria, recién sintetizada. Así, las 2 nuevas hélices dobles de ADN son replicadas de la doble hélice de ADN original. ¿Cómo ocurren las mutaciones? Las mutaciones son cambios en la secuencia de bases de ADN. La ADN polimerasa y otras enzimas de reparación revisan el ADN y reducen al mínimo los errores producidos en la replicación, pero pueden llegar a ocurrir otros cambios en las bases, como resultado de la radiación o el daño de ciertos compuestos químicos. Las mutaciones son por sustitución, inserción, supresión, inversión y traslocación. Casi todas las mutaciones son perjudiciales o neutras, pero algunas son benéficas y pueden ser favorecidas por selección natural. Con esto concluimos el proyecto audiovisual con el tema replicación del ADN. Muchas gracias.